¿Qué pasaría si te dijera que la realidad no existe hasta que la miras? Sé que suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, como una idea tan descabellada que solo podría existir en la imaginación de algún escritor con demasiado tiempo libre. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Esta no es ficción. Esta es física. Esta es ciencia real, probada en laboratorios de todo el mundo, verificada por los experimentos más precisos que la humanidad ha logrado realizar. Y los científicos que descubrieron esto, los genios más brillantes que han caminado sobre este planeta, se quedaron tan atónitos, tan profundamente perturbados por lo que encontraron, que algunos de ellos pasaron el resto de sus vidas tratando de demostrar que estaban equivocados. Imagina por un momento que estás en una habitación con una caja. Dentro de esa caja hay un gato. Ahora bien, según la física clásica, la física de Newton, la física que nos enseñaron en la escuela, ese gato está o vivo o muerto. Es una cosa o la otra. Tiene que ser una cosa o la otra. El sentido común nos dice esto. La lógica nos dice esto. Toda nuestra experiencia de vida nos dice esto. Pero la mecánica cuántica, la física de lo muy pequeño, la física que gobierna el comportamiento de átomos y partículas subatómicas, nos dice algo completamente diferente. Nos dice que ese gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo momento exacto. Y no porque no sepamos cuál es su estado, no porque nos falte información, sino porque genuinamente, fundamentalmente, físicamente, está en ambos estados a la vez. ¿Te parece imposible? ¿Te parece absurdo? Bueno, felicidades. Estás en buena compañía. Albert Einstein, posiblemente el físico más famoso de la historia, encontró esta idea tan repugnante que pasó los últimos 30 años de su vida luchando contra ella. Erwin Schrödinger, el mismo científico que creó el famoso experimento mental del gato, lo diseñó específicamente para mostrar lo ridícula que era la mecánica cuántica. Richard Feynman, ganador del Premio Nobel y uno de los físicos más brillantes del siglo XX, dijo famosamente que nadie entiende la mecánica cuántica. Y lo decía en serio. No era falsa modestia, no era un truco retórico. Era una admisión honesta de que incluso los expertos más grandes en este campo están fundamentalmente desconcertados por lo que han descubierto. Pero antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este misterio, antes de que exploremos los experimentos que destrozaron nuestra comprensión de la realidad, déjame compartir contigo algunos hechos que van a preparar tu mente para lo que viene. Hecho número 1. Los electrones pueden atravesar paredes. No metafóricamente, literalmente. Un electrón puede estar de un lado de una barrera sólida e impenetrable en un momento y aparecer del otro lado en el siguiente, sin nunca haber pasado a través de ella. Esto se llama efecto túnel cuántico, y no es teoría especulativa, es tecnología real que se usa en los chips de computadora que probablemente tienes en tu bolsillo ahora mismo. Hecho número 2. Dos partículas pueden comunicarse instantáneamente a través de distancias ilimitadas. No importa si están separadas por 1 metro o por 1.000.000 de años luz. Cuando mides una de ellas, la otra responde inmediatamente. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y lo odiaba con cada fibra de su ser. Pensó que era una prueba de que la mecánica cuántica estaba incompleta, que debía haber algún mecanismo oculto, alguna variable que no habíamos descubierto. Pero experimento tras experimento ha demostrado que Einstein estaba equivocado. La acción fantasmal es real. Hecho número 3. El simple acto de observar una partícula cambia su comportamiento. No porque la midamos de manera imperfecta, no porque nuestros instrumentos sean toscos, sino porque el acto mismo de observación, de obtener información sobre un sistema cuántico, altera fundamentalmente ese sistema. La realidad, al nivel más básico, parece responder a nuestra atención. Parece importarle si la estamos mirando o no. Hecho número 4. En el mundo cuántico, causa y efecto pueden funcionar hacia atrás en el tiempo. Experimentos de elección retardada han demostrado que decisiones que tomas ahora pueden afectar lo que una partícula hizo en el pasado. Lee eso otra vez. Tus acciones presentes pueden influir en eventos pasados. Esto no viola la relatividad porque no puedes usar esto para enviar mensajes al pasado. Pero la implicación filosófica es devastadora para nuestra comprensión intuitiva de cómo funciona el tiempo. Y hecho número 5. Varios ganadores del Premio Nobel han admitido abiertamente que nadie entiende realmente lo que está sucediendo. No están siendo modestos,
No están exagerando. Después de más de 100 años de estudiar la mecánica cuántica, después de usarla para construir láseres y transistores y computadoras y teléfonos inteligentes, después de verificarla con precisiones de una parte en un billón, todavía no tenemos idea de lo que significa. Sabemos cómo funciona, sabemos cómo usarla, pero no sabemos por qué es así. No sabemos qué nos dice sobre la naturaleza de la realidad. Hoy vamos a tomar un viaje a través del descubrimiento más desconcertante en la historia humana. Vamos a comenzar en los últimos años del siglo XIX, cuando los físicos pensaban que lo habían descubierto todo, cuando creían que solo quedaban algunos pequeños detalles por resolver. Vamos a ver cómo esos pequeños detalles se convirtieron en abismos insondables, como cada intento de resolver un problema creó 10 nuevos misterios. Vamos a conocer a los genios que construyeron la mecánica cuántica, a menudo en contra de su propia voluntad, a menudo horrorizados por lo que estaban creando. Vamos a presenciar el debate más importante en la historia de la física, la batalla épica entre Einstein y Bohr sobre la naturaleza de la realidad. Y al final, vamos a confrontar las preguntas más profundas que este descubrimiento plantea sobre nosotros mismos, sobre nuestra conciencia, sobre nuestro lugar en un universo que resulta ser infinitamente más extraño de lo que jamás imaginamos. Si estás listo para cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre el universo, si estás preparado para que tu mente sea expandida y desafiada de maneras que nunca anticipaste, entonces, acompáñame. Dale like a este video porque lo que estás a punto de aprender va a cambiar fundamentalmente cómo ves la realidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque este es solo el comienzo de un viaje mucho más largo hacia los misterios del cosmos. Y déjame un comentario abajo contándome tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que la luna existe cuando nadie la está mirando? Einstein pensaba que sí. La mecánica cuántica sugiere que la respuesta podría no ser tan simple. Para entender por qué la mecánica cuántica fue tan revolucionaria, primero necesitamos entender el mundo que destruyó. Imagina que estás viviendo en el año 1890. La física, como campo de estudio, parece estar esencialmente completa. Isaac Newton, 200 años antes, había descubierto las leyes del movimiento y la gravitación. Sus ecuaciones podían predecir el movimiento de los planetas con precisión asombrosa. Podían calcular la trayectoria de una bala de cañón, el período de un péndulo, la órbita de un cometa. El universo, según Newton, era como un reloj gigantesco, una máquina perfecta que funcionaba según reglas matemáticas precisas e inviolables. Esta visión del universo era extraordinariamente reconfortante. Si conocías las posiciones y velocidades de todas las partículas en el universo en un momento dado, y si tenías suficiente poder de cálculo, podías en principio predecir todo el futuro del cosmos. Cada evento que ocurriría alguna vez ya estaba determinado por las condiciones iniciales y las leyes de la física. El matemático francés Pierre-Simon Laplace expresó esto con su famoso demonio hipotético. Una inteligencia que conociera la posición y momento de cada átomo en el universo podría, usando las leyes de Newton, descalcular todo lo que había sucedido en el pasado y todo lo que sucedería en el futuro. No habría sorpresas, no habría misterios, solo matemáticas. James Clerk Maxwell había completado este cuadro en la década de 1860 con sus ecuaciones del electromagnetismo. Había demostrado que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones del mismo fenómeno fundamental, y que la luz era una onda electromagnética. Entre Newton y Maxwell, los físicos sentían que habían capturado las fuerzas fundamentales del universo. La gravedad tiraba de las cosas, el electromagnetismo manejaba todo lo demás, el resto era solo cálculos. Lord Kelvin, uno de los físicos más respetados de la época, supuestamente dijo en 1890 que no quedaba nada nuevo por descubrir en física, que todo lo que quedaba era hacer mediciones cada vez más precisas. Otra versión de esta historia lo cita diciendo que solo quedaban 2 pequeñas nubes en el horizonte del conocimiento físico. 2 pequeños problemas sin resolver que seguramente tendrían soluciones simples dentro del marco existente. Esas 2 nubes eran el problema de la radiación del cuerpo negro y el resultado nulo del experimento de Michelson y Morley. Y aquí está la ironía deliciosa de la historia. Esas 2 pequeñas nubes resultaron ser los precursores de las 2 revoluciones más grandes en la historia de la física. El experimento de Michelson y Morley eventualmente llevó a la relatividad especial de Einstein.
Y el problema de la radiación del cuerpo negro abrió la puerta a la mecánica cuántica. Las dos pequeñas nubes no eran nubes en absoluto. Sí, eran tornados que estaban a punto de arrasar todo el edificio de la física clásica. Pero concentrémonos en la nube que nos importa hoy, el problema de la radiación del cuerpo negro. Para entender este problema, necesitas saber qué es un cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto idealizado que absorbe toda la radiación que le llega. No refleja nada. Cuando lo calientas, emite radiación en un espectro específico que depende solo de su temperatura. Un ejemplo aproximado sería el interior de un horno. Cuando calientas un horno, las paredes comienzan a brillar. Primero un rojo apagado, luego naranja, luego amarillo, luego blanco a temperaturas muy altas. Este brillo es radiación del cuerpo negro. Ahora, los físicos del siglo XIX querían entender exactamente cómo se distribuía esta radiación en diferentes frecuencias. Querían una fórmula matemática que predijera cuánta energía emitía un cuerpo negro a cada frecuencia para cualquier temperatura dada. Parecía un problema bastante sencillo. Tenían las leyes de la termodinámica, tenían las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo. Deberían poder combinarlas y obtener una respuesta. Y obtuvieron una respuesta. El problema es que la respuesta era desastrosa. Cuando aplicaban la física clásica al problema, obtenían una fórmula llamada la ley de Rayleigh-Jeans. Esta fórmula funcionaba bastante bien para frecuencias bajas, para luz infrarroja y luz roja, pero a medida que te movías hacia frecuencias más altas, hacia la luz azul y ultravioleta, la fórmula predecía que la radiación debería aumentar sin límite. Un cuerpo negro a cualquier temperatura debería emitir cantidades infinitas de radiación ultravioleta. Debería freírnos a todos con rayos gamma instantáneamente. Obviamente, esto no sucede. Este problema se conoció como la catástrofe ultravioleta, y era una señal clara de que algo estaba fundamentalmente mal con la física clásica. Aquí es donde entra Max Planck. Era el año 1900, el amanecer de un nuevo siglo. Planck era un físico alemán meticuloso y conservador, no un revolucionario por naturaleza. Había estado trabajando en el problema del cuerpo negro durante años, tratando de encontrar una fórmula que coincidiera con los datos experimentales. Y finalmente lo logró. Encontró una fórmula que funcionaba perfectamente. Predecía exactamente la distribución correcta de radiación a todas las frecuencias, pero había un precio. Para que su fórmula funcionara, Planck tuvo que asumir algo extraordinario. Tuvo que asumir que la energía no era continua. Tuvo que asumir que la energía venía en paquetes discretos, en cantidades mínimas indivisibles, en lo que él llamó cuantos. Cada cuanto de energía era igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por una constante, una nueva constante fundamental de la naturaleza, que ahora llamamos la constante de Planck. Planck no estaba feliz con esto. Él era, como dije, un conservador. No quería destruir la física clásica. Consideró su cuantización de la energía como un truco matemático, una conveniencia de cálculo que seguramente sería explicada eventualmente por algún mecanismo clásico subyacente. Más tarde llamó a su decisión un acto de desesperación, algo que hizo solo porque nada más funcionaba. Pero no importaba lo que Planck pensara sobre su propia idea. Lo que importaba era que funcionaba, y pronto otros científicos comenzarían a tomar la cuantización mucho más en serio de lo que Planck jamás pretendió. 5 años después, en 1905, un empleado de la oficina de patentes en Berna, Suiza, publicó 4 artículos que cambiarían la física para siempre. Su nombre era Albert Einstein, y 1905 sería conocido como su año milagroso. Uno de esos artículos introdujo la relatividad especial. Otro explicó el movimiento browniano y proporcionó evidencia definitiva de la existencia de los átomos. Pero el artículo que nos importa hoy, el artículo por el que Einstein eventualmente ganaría el premio Nobel, era sobre el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico era otro de esos pequeños problemas que la física clásica no podía explicar. Cuando iluminas una superficie metálica con luz, a veces la superficie emite electrones. Esto se llama el efecto fotoeléctrico y tiene varias características extrañas que no tenían sentido según la física clásica. Primera característica extraña: la energía de los electrones emitidos no dependía de la intensidad de la luz, sino de su frecuencia. La luz más brillante producía más electrones, pero no electrones más energéticos. Solo luz de mayor frecuencia producía electrones más energéticos. Segunda característica extraña: por debajo de cierta frecuencia umbral, no se emitían electrones en absoluto, sin importar cuán intensa fuera la luz. Podías brillar un faro gigante de luz roja sobre el metal y no pasaba nada.
pero un débil rayo de luz ultravioleta producía electrones inmediatamente. Tercera característica extraña: no había retraso. Tan pronto como la luz de la frecuencia correcta golpeaba el metal, los electrones salían disparados. Según la física clásica, debería tomar tiempo para que la energía de la onda de luz se acumulara lo suficiente para expulsar un electrón. La explicación de Einstein fue radical. Propuso que la luz no era solo una onda, sino que también consistía en partículas de energía, lo que más tarde se llamarían fotones. Cada fotón llevaba una cantidad específica de energía, determinada por la fórmula de Planck, energía igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Cuando un fotón golpeaba un electrón, le transfería toda su energía de una vez. Si esa energía era suficiente para superar la fuerza que mantenía al electrón en el metal, el electrón escapaba. Si no era suficiente, no pasaba nada, sin importar cuántos fotones de baja energía bombardearan la superficie. Esta explicación coincidía perfectamente con todas las observaciones experimentales. La frecuencia determinaba la energía por fotón, así que determinaba la energía máxima de los electrones emitidos. La intensidad determinaba el número de fotones, así que determinaba el número de electrones emitidos. La frecuencia umbral existía porque los fotones por debajo de esa frecuencia simplemente no tenían suficiente energía para liberar electrones. Y no había retraso porque la transferencia de energía era instantánea, fotón por fotón. Pero aquí está el problema profundo que Einstein había creado. Durante todo el siglo XIX, los físicos habían establecido firmemente que la luz era una onda. El experimento de doble rendija de Thomas Young en 1800, uno había demostrado esto sin lugar a dudas. La luz mostraba interferencia, difracción, todas las propiedades características de las ondas. Las ecuaciones de Maxwell describían la luz como una onda electromagnética. Esta no era una cuestión abierta. La luz era una onda. Punto. Y ahora Einstein estaba diciendo que la luz también era partículas, no partículas en lugar de ondas, partículas además de ondas. Esto era una contradicción flagrante. Una onda es algo extendido en el espacio, algo continuo, algo que puede dividirse en partes más pequeñas. Una partícula es algo localizado, algo discreto, algo indivisible. ¿Cómo puede algo ser ambas cosas al mismo tiempo? Einstein había plantado la semilla de lo que se convertiría en uno de los conceptos más perturbadores de la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula. Y lo irónico es que esta idea, que Einstein introdujo al mundo, eventualmente se convertiría en una de las cosas que más lo horrorizaría sobre la mecánica cuántica. El universo tiene un extraño sentido del humor. En 1913, un joven físico danés llamado Niels Bohr atacó otro problema que la física clásica no podía resolver, la estabilidad del átomo. El modelo atómico de la época, propuesto por Ernest Rutherford, visualizaba el átomo como un sistema solar en miniatura, con electrones orbitando un núcleo central como planetas orbitan el Sol. Era una imagen elegante, intuitiva, fácil de visualizar. También era completamente imposible según la física clásica. El problema era este. Según las ecuaciones de Maxwell, cualquier carga eléctrica acelerada emite radiación electromagnética. Un electrón orbitando un núcleo está siendo constantemente acelerado hacia el centro, cambiando su dirección continuamente. Por lo tanto, debería estar emitiendo radiación constantemente. Y al emitir radiación, estaría perdiendo energía. Y al perder energía, su órbita se deterioraría. Y en una fracción de segundo, debería espiralar hacia el núcleo y colapsar. Todos los átomos del universo deberían ser inestables. La materia no debería existir. Obviamente, la materia existe. Tú existes. Yo existo. El hecho de que estés escuchando esto es prueba de que los átomos son estables. Pero la física clásica no podía explicar por qué. La solución de Bohr fue tan audaz como ad hoc. Simplemente declaró por decreto, ya es que ciertas órbitas estaban permitidas y otras no. Los electrones solo podían existir en órbitas específicas con energías específicas. No podían existir entre estas órbitas. Cuando un electrón saltaba de una órbita de mayor energía a una de menor energía, emitía la diferencia de energía como un fotón. Cuando absorbía un fotón de la energía correcta, saltaba a una órbita superior. Pero mientras estuviera en una órbita permitida, no emitía radiación y no perdía energía. Era estable. Esta era una idea extraña. ¿Por qué algunas órbitas estaban permitidas y otras no? ¿Cuál era el mecanismo que hacía esto posible? Bohr no tenía respuestas a estas preguntas. Su modelo era una mezcla de física clásica
y reglas cuánticas arbitrarias. Pero funcionaba. Explicaba por qué los átomos eran estables. Y lo que es más importante, explicaba los espectros de emisión de los elementos. Cuando calientas un elemento y observas la luz que emite a través de un prisma, no ves un arco iris continuo. Ves líneas específicas de colores específicos, un patrón de barras de luz en frecuencias muy precisas. Cada elemento tiene su propio patrón único, como una huella digital espectral. El modelo de Bohr explicaba esto perfectamente. Las líneas correspondían a las transiciones entre órbitas permitidas. Cada salto posible de un nivel de energía a otro producía un fotón de una frecuencia específica, una línea específica en el espectro. El modelo de Bohr era claramente incompleto. Era una colección de reglas sin una justificación fundamental. Pero señalaba el camino hacia algo más profundo. Los cuantos de Planck, los fotones de Einstein, las órbitas de Bohr, todo estaba conectado de alguna manera. Había un patrón aquí, una nueva física tratando de emerger. En 1924, un estudiante de doctorado francés llamado Louis de Broglie hizo una propuesta que parecía absurda. Einstein había demostrado que la luz, que todos pensaban que era una onda, también podía comportarse como partículas. De Broglie preguntó, ¿qué pasaría si la materia, que todos pensaban que eran partículas, también pudiera comportarse como ondas? Propuso que cada partícula de materia tenía una onda asociada, con una longitud de onda igual a la constante de Planck, dividida por el momento de la partícula. Para objetos grandes como pelotas de béisbol o personas, esta longitud de onda es tan increíblemente pequeña que es completamente indetectable. Pero para partículas pequeñas como electrones, la longitud de onda es lo suficientemente grande como para producir efectos observables. Los examinadores de la tesis de Broglie no sabían qué hacer con esta idea. Era tan extraña que consultaron a Einstein, quien respondió que era una idea interesante y digna de consideración. Eso fue suficiente para que de Broglie obtuviera su doctorado. Y luego, 3 años después, en 1927, Clinton Davisson y Lester Germer en los Estados Unidos y George Thomson en Inglaterra confirmaron experimentalmente las ondas de Broglie. Dispararon haces de electrones contra cristales y observaron patrones de difracción, exactamente lo que esperarías de ondas. Los electrones, que son definitivamente partículas, también eran definitivamente ondas. La dualidad onda-partícula no era solo para la luz, era universal. Todo en el universo, no desde fotones, hasta electrones, hasta átomos, hasta moléculas, hasta, en principio, pelotas de béisbol y planetas y personas, tiene naturaleza dual, onda y partícula, simultáneamente, contradictoriamente, inexplicablemente. Mientras de Broglie estaba desarrollando sus ondas de materia, Werner Heisenberg, un joven físico alemán, estaba trabajando en un enfoque completamente diferente de la mecánica cuántica. Heisenberg era un prodigio. A los 24 años, creó una formulación matemática completamente nueva de la física cuántica, una que evitaba completamente la cuestión de qué estaba haciendo un electrón entre observaciones. El enfoque de Heisenberg, llamado mecánica matricial, trataba solo con cantidades observables. No preguntaba dónde estaba un electrón en un momento dado. Preguntaba qué resultados obtendría si midiera su posición. O no preguntaba qué tan rápido se movía un electrón. Preguntaba qué resultados obtendría si midiera su velocidad. Era una física de observaciones, no de realidades subyacentes, y en 1927 Heisenberg descubrió algo que se convertiría en uno de los principios más famosos de toda la física, el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre establece que hay ciertos pares de propiedades físicas que no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria. El ejemplo más famoso es la posición y el momento. Cuanto más precisamente conoces la posición de una partícula, menos precisamente puedes conocer su momento, y viceversa. No es una cuestión de tecnología de medición. No es que nuestros instrumentos sean imperfectos. Es una limitación fundamental de la naturaleza misma. La información sobre ambas propiedades simplemente no existe simultáneamente. Esto es profundamente diferente de la incertidumbre clásica. Si lanzo una moneda y la cubro con mi mano antes de que puedas verla, hay incertidumbre sobre si es cara o cruz. Pero la moneda tiene un valor definido. Está determinado. Simplemente no lo conocemos. La incertidumbre cuántica no es así. Antes de que midas la posición de un electrón, el universo no es un reloj determinista. Tiene aleatoriedad incorporada en su nivel más fundamental, y esta aleatoriedad no es ignorancia humana,
es una característica de la realidad misma. Mientras Heisenberg desarrollaba su mecánica matricial, Erwin Schrödinger, un físico austriaco, estaba trabajando en un enfoque alternativo. Schrödinger tomó las ondas de materia de de Broglie y las desarrolló en una teoría matemática completa. En 1926 publicó su famosa ecuación, la ecuación de Schrödinger, que describía cómo evolucionaban estas ondas de materia en el tiempo. La ecuación de Schrödinger era elegante, poderosa y muy diferente de la mecánica matricial de Heisenberg. Sin embargo, pronto se demostró que ambos enfoques eran matemáticamente equivalentes, diferentes formulaciones de la misma teoría subyacente. Pero quedaba una pregunta crucial. ¿Qué era exactamente esta onda que la ecuación de Schrödinger describía? ¿Qué estaba ondulando? Schrödinger inicialmente pensó que la onda representaba la distribución física del electrón en el espacio, que el electrón era literalmente una nube extendida de carga. Pero Max Born propuso una interpretación diferente, una que se convertiría en la interpretación estándar de la mecánica cuántica. Born sugirió que la onda no representaba nada físico directamente. En cambio, el cuadrado de la onda en cualquier punto daba la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto, si hacías una medición. La onda no era una onda de materia, era una onda de probabilidad. Esta interpretación era profundamente perturbadora. Significaba que la mecánica cuántica no te decía dónde estaba una partícula. No te decía la probabilidad de que la encontraras en diferentes lugares si la buscabas. Antes de la medición, la partícula no tenía una ubicación definida. Existía como una nube de probabilidades, una superposición de todas las posiciones posibles, cada una con su propia probabilidad asociada. Y cuando medías, cuando observabas, algo extraño sucedía. La función de onda colapsaba. Todas esas probabilidades se reducían instantáneamente a una sola realidad. La partícula aparecía en un lugar específico y todas las otras posibilidades desaparecían. ¿Cómo sucedía esto? ¿Qué causaba el colapso? ¿Por qué la observación tenía este efecto especial? Estas preguntas permanecen sin respuesta hasta el día de hoy. Ahora llegamos al experimento que Richard Feynman llamó el experimento que contiene todos los misterios de la mecánica cuántica. Es un experimento tan simple en su configuración, tan devastador en sus implicaciones, que merece nuestra atención completa y detallada. Es el experimento de la doble rendija. La configuración es casi trivialmente simple. Tienes una fuente de partículas, digamos electrones. Frente a la fuente tienes una barrera con dos rendijas paralelas. Detrás de la barrera tienes una pantalla detectora que puede registrar dónde llegan los electrones. Ahora, piensa en lo que esperarías si los electrones fueran partículas ordinarias, como pequeñas pelotas. Cada electrón pasaría por una rendija o por la otra. Los que pasan por la rendija izquierda llegarían a la parte izquierda de la pantalla. Los que pasan por la rendija derecha llegarían a la parte derecha. Verías dos bandas en la pantalla, correspondientes a las dos rendijas. Pero eso no es lo que ves. Lo que ves es un patrón de interferencia. Bandas alternas de muchos y pocos electrones. Exactamente lo que esperarías de ondas. Cuando las crestas de dos ondas se encuentran, se refuerzan mutuamente y obtienes un máximo. Cuando una cresta se encuentra con un valle, se cancelan mutuamente y obtienes un mínimo. El patrón en la pantalla es la firma inconfundible de la interferencia de ondas. Bien, podrías pensar, esto solo confirma que los electrones son ondas, como de Broglie propuso. Pero espera, vamos a hacer el experimento de manera un poco diferente. En lugar de disparar un haz de muchos electrones, vamos a dispararlos uno a la vez. Un solo electrón, esperamos a que llegue a la pantalla, luego disparamos otro. Ahora, si los electrones fueran ondas ordinarias, no esperarías ver interferencia. La interferencia requiere que dos ondas se encuentren y se superpongan. Pero solo hay un electrón a la vez. No hay nada con lo que pueda interferir, excepto que sí hay interferencia. Cada electrón individual llega a la pantalla en un punto específico, como una partícula. Pero si disparas muchos electrones uno a la vez y registras dónde llega cada uno, el patrón que emerge gradualmente es el patrón de interferencia. De alguna manera, cada electrón individual está interfiriendo consigo mismo. Piensa en lo que esto significa. Un solo electrón, cuando se enfrenta a dos rendijas, de alguna manera pasa por ambas rendijas simultáneamente, interfiere consigo mismo, y luego llega a la pantalla como una partícula única en un punto único. Es como si el electrón fuera una onda mientras viaja, explorando todas las posibilidades, y luego se convirtiera en una partícula cuando es detectado.
Pero aquí viene la parte verdaderamente desconcertante. Supón que quieres saber por cuál rendija pasa realmente cada electrón. Pones un detector en las rendijas para observar el camino del electrón. Ahora puedes ver, este electrón pasó por la rendija izquierda, este pasó por la derecha. Cuando haces esto, el patrón de interferencia desaparece. Obtienes exactamente lo que esperarías de partículas clásicas, dos bandas correspondientes a las dos rendijas. El simple acto de observar por cuál rendija pasa el electrón cambia su comportamiento. Cuando no miras, se comporta como una onda y muestra interferencia. Cuando miras, se comporta como una partícula y no hay interferencia. Esto no es una cuestión de perturbar el electrón con el detector. Los físicos han diseñado experimentos donde la detección es extremadamente suave, donde la perturbación es mínima. No importa. Cualquier medición que proporcione información sobre qué camino tomó el electrón destruye la interferencia. Es la información misma la que importa, no la perturbación física. Hay una versión aún más desconcertante de este experimento, propuesta por John Wheeler y conocida como el experimento de elección retardada. En esta versión, la decisión de si observar o no el camino del electrón se hace después de que el electrón ya ha pasado por las rendijas, pero antes de que llegue a la pantalla. Piensa en lo que esto significa. El electrón ya está en vuelo, ya ha pasado por las rendijas. Si hubiera tomado un camino definido, esa decisión ya habría sido hecha. Pero cuando decides, después del hecho, si vas a medir por qué rendija pasó, el resultado cambia. Si decides medir, no hay interferencia. Si decides no medir, hay interferencia. Es como si la elección que haces ahora determinara lo que el electrón hizo en el pasado. Es como si el futuro estuviera influyendo en el pasado. No puedes usar esto para enviar mensajes al pasado, ni violar la causalidad de ninguna manera práctica. Pero la implicación filosófica es asombrosa. La historia del electrón, qué camino tomó, no está definida hasta que el experimento está completo. El pasado, en algún sentido, no está fijado hasta que el futuro lo determina. Y hay más. Hay una variante llamada el experimento del borrador cuántico. En este experimento, primero marcas los electrones de alguna manera para que puedas saber por qué rendija pasaron, lo que destruye la interferencia, pero luego, antes de mirar los resultados finales, borras esa información. Haces que sea imposible, incluso en principio, saber por qué rendija pasó cada electrón. Cuando haces esto, la interferencia vuelve. Es como si el universo supiera si la información sobre el camino va a estar disponible o no, y ajustara su comportamiento en consecuencia. No es la medición en sí la que importa, es la posibilidad de conocer, es la información. Este experimento de la doble rendija captura todos los misterios centrales de la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula, la superposición, el colapso de la función de onda, el papel del observador, la extraña relación entre información y realidad física. Todo está ahí, en un experimento que podrías en principio hacer en tu garaje. Y lo que lo hace aún más perturbador es que nadie, absolutamente nadie, puede explicar por qué funciona de esta manera. Podemos describir lo que sucede matemáticamente con precisión perfecta. Podemos predecir los resultados de cualquier variante del experimento que quieras diseñar. Pero no tenemos idea de qué está realmente sucediendo. Como dijo Feynman, podemos calcular la respuesta, pero no podemos entenderla. Ahora debemos hablar de Schrödinger y su gato. Todo el mundo ha oído hablar del gato de Schrödinger, pero pocas personas entienden realmente lo que Schrödinger estaba tratando de decir. Y aquí está la ironía. El experimento mental del gato fue diseñado para demostrar lo absurda que era la mecánica cuántica. Schrödinger estaba criticando la teoría, no celebrándola. El experimento es así. Tienes una caja sellada. Dentro de la caja hay un gato vivo. También hay un átomo radiactivo, un contador Geiger, o un martillo y un frasco de veneno. El átomo radiactivo tiene una probabilidad del 50% de decaer en una hora. Si decae, el contador Geiger lo detecta, activa el martillo, que rompe el frasco, que libera el veneno, que mata al gato. Si no decae, el gato sigue vivo. Ahora, según la interpretación estándar de la mecánica cuántica, antes de que midas el átomo radiactivo, está en una superposición de estados, decaído y no decaído simultáneamente. Esto es lo que la ecuación de Schrödinger predice. No hay ninguna contradicción matemática aquí, pero si el átomo está en superposición, entonces el contador Geiger también debe estar en superposición, activado y no activado. Y el martillo debe estar en superposición,
caído y no caído, y el frasco debe estar en superposición, roto y no roto. Y el gato, por extensión lógica, debe estar en superposición, vivo y muerto. Esto es claramente absurdo, argumentó Schrödinger. Nadie cree realmente que un gato puede estar vivo y muerto simultáneamente. Debe haber algo mal con la interpretación. Debe haber algún punto donde la superposición cuántica se convierte en realidad clásica definida. Debe haber algún mecanismo de colapso que la interpretación de Copenhague no está explicando correctamente. Pero aquí está el problema. Los experimentos no apoyan a Schrödinger. Bueno, no con gatos reales, obviamente. Sería difícil tanto técnica como éticamente hacer el experimento con un gato. Pero con sistemas más pequeños, los físicos han verificado que la superposición es real. Han puesto moléculas grandes, algunas conteniendo más de 2000 átomos, en estados de superposición. Han observado que estas moléculas pueden estar en dos lugares a la vez. Pueden pasar por dos caminos simultáneamente. Pueden mostrar todos los fenómenos cuánticos extraños que antes solo se habían visto en partículas individuales. La frontera entre el mundo cuántico y el mundo clásico sigue retrocediendo a medida que mejoran nuestros experimentos. Esto nos deja con un misterio profundo. ¿Por qué no vemos efectos cuánticos en la vida cotidiana? ¿Por qué los gatos y las personas y los planetas parecen tener estados definidos? ¿Dónde está el límite entre lo cuántico y lo clásico? La respuesta estándar es algo llamado decoherencia. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, con todas las moléculas de aire y fotones de luz y vibraciones térmicas que lo rodean, las superposiciones se difuminan extremadamente rápido. El sistema no deja de estar en superposición exactamente, pero las diferentes ramas de la superposición se vuelven efectivamente independientes. Se vuelve prácticamente imposible ver la interferencia entre ellas. Pero la decoherencia no resuelve el problema del colapso. No explica cómo o por qué obtenemos un resultado definido cuando medimos. No explica por qué el gato termina definitivamente vivo o definitivamente muerto cuando abrimos la caja. Este problema, conocido como el problema de la medición, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física, y esto nos lleva al debate más importante en la historia de la física del siglo XX. El debate entre Albert Einstein y Niels Bohr sobre el significado de la mecánica cuántica fue una batalla intelectual que duró décadas, que involucró a las mentes más brillantes de la era y que, en muchos sentidos, nunca se ha resuelto definitivamente. Para entender este debate, primero necesitas entender la interpretación de Copenhague, que era esencialmente la posición de Bohr. Esta interpretación, que se convirtió en la ortodoxia durante casi medio siglo, hace varias afirmaciones radicales. Primera afirmación: la función de onda contiene toda la información que es posible conocer sobre un sistema cuántico. No hay variables ocultas, no hay realidad más profunda que la mecánica cuántica no esté capturando. Lo que ves es lo que obtienes. Segunda afirmación: antes de la medición, las propiedades cuánticas no tienen valores definidos. Un electrón no tiene una posición definida hasta que la mides. No es que tenga una posición y no la sepamos, es que genuinamente no tiene una posición. Tercera afirmación: la mecánica cuántica es fundamentalmente probabilística. Incluso con información perfecta sobre un sistema, solo puedes predecir probabilidades de resultados, no resultados específicos. Y esta incertidumbre no es ignorancia, es una característica de la realidad misma. Cuarta afirmación: el acto de medición causa el colapso de la función de onda. Antes de la medición, el sistema está en superposición. Después de la medición, está en un estado definido. La medición es un tipo especial de proceso que no está descrito por la ecuación de Schrödinger. Einstein odiaba todo esto. No era que no entendiera la mecánica cuántica, la entendía perfectamente. De hecho, había contribuido fundamentalmente a su desarrollo. Pero creía que la interpretación de Copenhague era incompleta, o que debía haber una teoría más profunda que restaurara el determinismo y el realismo. Su objeción más famosa fue la frase «Dios no juega a los dados con el universo». Para Einstein, la idea de que la naturaleza era fundamentalmente aleatoria era inaceptable. Creía que el universo era racional, comprensible, determinista en su nivel más profundo. La aparente aleatoriedad de la mecánica cuántica debía ser el resultado de nuestra ignorancia de variables ocultas que aún no habíamos descubierto. Einstein también se oponía al papel especial de la medición. ¿Qué tiene de especial un observador? ¿Qué distingue una medición de cualquier otra interacción física?
¿Por qué el universo debería importarle si alguien está mirando o no? Esto le parecía a Einstein una forma de pensamiento antropocéntrico que la física había superado siglos antes. Y su objeción más profunda era el aparente abandono del realismo. Einstein creía firmemente que la Luna existe cuando nadie la está mirando. Creía que las partículas tienen posiciones y velocidades definidas, incluso cuando no las estamos midiendo. La idea de que la realidad física depende de alguna manera de la observación le parecía absurda, mística, anticientífica. Los debates entre Einstein y Bohr alcanzaron su punto culminante en las conferencias de Solvay de 1927 y 1930. Estos encuentros reunieron a los físicos más eminentes del mundo, y los debates sobre la interpretación de la mecánica cuántica fueron intensos. Einstein llegó a cada conferencia con ingeniosos experimentos mentales diseñados para demostrar que el principio de incertidumbre podía ser violado, que podías conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con más precisión de lo que Heisenberg permitía. Y cada vez, Bohr encontraba el error en el razonamiento de Einstein, a menudo trabajando durante toda la noche para refutar el último desafío. El momento más dramático llegó con el experimento mental de la caja de luz de Einstein. En este experimento, Einstein imaginó una caja con un reloj interno que podía abrir brevemente un obturador para dejar escapar un fotón. Pesando la caja antes y después, podrías determinar la energía exacta del fotón, y el reloj te diría el momento exacto en que escapó. Combinando estos datos, podrías violar la relación de incertidumbre entre energía y tiempo. Bohr quedó inicialmente desconcertado. Pasó una noche agotadora tratando de encontrar el error, y finalmente lo encontró, usando la propia teoría de la relatividad de Einstein. El acto de pesar la caja en un campo gravitacional afectaba la tasa del reloj, según la relatividad general. Cuando hacías los cálculos correctamente, incluyendo los efectos relativistas, la incertidumbre volvía a aparecer exactamente donde Heisenberg había dicho que estaría. Einstein había sido derrotado usando sus propias armas. Su experimento mental no funcionaba precisamente porque su otra teoría, la relatividad, lo impedía. Fue un momento de ironía suprema en la historia de la física. Después de este punto, Einstein cambió de estrategia. Dejó de tratar de demostrar que la mecánica cuántica era internamente inconsistente. En cambio, trató de demostrar que era incompleta, que había aspectos de la realidad física que no capturaba. En 1935, Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó un artículo que presentaba lo que se conoce como la paradoja EPR. Este artículo introdujo el concepto de entrelazamiento cuántico, aunque Einstein lo llamó con desprecio acción fantasmal a distancia. El argumento EPR era así. Considera dos partículas que han interactuado y luego se han separado. Según la mecánica cuántica, estas partículas pueden estar entrelazadas, lo que significa que sus estados están correlacionados de manera que no puede explicarse clásicamente. Por ejemplo, si mides el spin de una partícula y obtienes arriba, instantáneamente sabes que el spin de la otra partícula es abajo, sin importar cuán lejos estén separadas. Y no es solo que ya fueran arriba y abajo antes de la medición. Según la interpretación de Copenhague, hasta ninguna partícula tenía un spin definido hasta que mediste una de ellas. La medición de una partícula determinó instantáneamente el estado de la otra. Einstein argumentaba que esto era inaceptable. Si las partículas estaban separadas por grandes distancias, entonces no podían influenciarse mutuamente instantáneamente, sin violar la relatividad, que prohibía señales más rápidas que la luz. Por lo tanto, razonaba Einstein, las partículas debían haber tenido spins definidos todo el tiempo, spins que simplemente no conocíamos hasta que medimos. La mecánica cuántica, con su afirmación de que los spins no estaban definidos antes de la medición, debía estar incompleta. Debía haber variables ocultas que determinaran los resultados. Bohr respondió al artículo EPR, o sí, aunque su respuesta fue considerada por muchos como confusa y no del todo satisfactoria. El debate quedó sin resolver durante décadas. La mayoría de los físicos simplemente siguieron adelante, usando la mecánica cuántica para hacer cálculos y construir tecnología, sin preocuparse demasiado por las cuestiones filosóficas. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida buscando una teoría de campo unificada que pudiera reconciliar la mecánica cuántica con sus intuiciones sobre el determinismo y el realismo. Nunca lo logró. Murió en 1955, todavía convencido de que la mecánica cuántica era incompleta, todavía luchando contra la corriente dominante de la física.
La historia podría haber terminado ahí, con Einstein como un genio que no pudo adaptarse a la nueva física. Pero entonces, en 1964, un físico irlandés llamado John Bell cambió todo. Bell hizo algo extraordinario. Demostró que la cuestión de si Einstein tenía razón sobre las variables ocultas no era puramente filosófica, era empíricamente verificable. Podías hacer un experimento que distinguiera entre la mecánica cuántica estándar y cualquier teoría de variables ocultas locales. Bell derivó una desigualdad matemática, ahora conocida como la desigualdad de Bell, que cualquier teoría de variables ocultas locales debe satisfacer. La mecánica cuántica, sin embargo, predice que esta desigualdad debe ser violada en ciertas condiciones experimentales. Si haces el experimento y la desigualdad de Bell se satisface, Einstein tenía razón y hay variables ocultas. Si se viola, si la mecánica cuántica estándar es correcta y Einstein estaba equivocado. El experimento no era fácil de hacer con la tecnología de los años 60, pero en 1982, el físico francés Alain Aspect y sus colegas realizaron una versión definitiva del experimento. Los resultados fueron claros. La desigualdad de Bell fue violada. Las predicciones de la mecánica cuántica se confirmaron. No hay variables ocultas locales. Einstein estaba equivocado. Esto no significa que la interpretación de Copenhague sea necesariamente correcta en todos sus aspectos. Significa que cualquier teoría correcta de la realidad debe ser no local de alguna manera. Las cosas pueden estar instantáneamente correlacionadas a través de grandes distancias. La acción fantasmal a distancia, como la llamó Einstein con desprecio, es real. Aspect y sus colegas ganaron el Premio Nobel de Física en 2022 por este trabajo, casi 40 años después de los experimentos originales. La demora refleja cuán fundamentales y controvertidas son estas cuestiones. ¿Cuánto tiempo le llevó a la comunidad científica aceptar plenamente las implicaciones? Pero debemos ser precisos sobre lo que el entrelazamiento significa y lo que no significa. Significa que las correlaciones entre partículas entrelazadas son más fuertes de lo que cualquier teoría clásica podría explicar. Significa que, en algún sentido, las partículas entrelazadas forman un solo sistema cuántico, sin importar la distancia que las separa. Significa que la realidad, al nivel más fundamental, es no local. Pero no significa que puedas enviar mensajes más rápido que la luz usando entrelazamiento. Cuando mides una partícula entrelazada, obtienes un resultado aleatorio. No puedes controlar qué resultado obtienes. Y la persona en el otro extremo, midiendo la otra partícula, también obtiene un resultado aleatorio. Solo cuando comparan notas, usando canales de comunicación clásicos que no pueden ir más rápido que la luz, descubren que sus resultados están correlacionados. Esto es sutil y contraintuitivo, pero es importante. El entrelazamiento no viola la relatividad de Einstein en ningún sentido operacional. No puedes usarlo para enviar información más rápido que la luz. Lo que viola es nuestras intuiciones sobre cómo debería funcionar la realidad, nuestras expectativas de localidad y separabilidad. Y eso, por sí mismo, es bastante asombroso. Los experimentos modernos han llevado el entrelazamiento a distancias astronómicas. En 2017, científicos chinos usaron un satélite llamado Micius para demostrar entrelazamiento sobre distancias de más de 1.200 kilómetros. Han cerrado todos los agujeros técnicos que los escépticos habían identificado en experimentos anteriores. Han demostrado teleportación cuántica, donde el estado de una partícula se transfiere a otra partícula distante usando entrelazamiento y comunicación clásica. El entrelazamiento es ahora la base de tecnologías emergentes como la criptografía cuántica, que permite comunicaciones fundamentalmente seguras, y la computación cuántica, que promete resolver problemas que serían imposibles para computadoras clásicas. Y a nivel teórico, el entrelazamiento ha llevado a profundas especulaciones sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Algunos físicos creen que el espacio mismo podría emerger del entrelazamiento, que las conexiones cuánticas entre partículas podrían ser el tejido subyacente de la geometría del universo. Esta idea, conocida a veces como ER igual EPR, por su conexión con agujeros de gusano y entrelazamiento, sugiere que los conceptos más fundamentales de la física, espacio, tiempo, gravedad, podrían ser manifestaciones de fenómenos cuánticos. Ahora, debemos abordar una de las preguntas más difíciles en toda la física. ¿Qué significa realmente la mecánica cuántica? Tenemos las matemáticas, y las matemáticas funcionan increíblemente bien. ¿Pero qué nos dicen las matemáticas sobre la naturaleza de la realidad?
Esta es la cuestión de la interpretación de la mecánica cuántica. Ya hemos hablado de la interpretación de Copenhague, que fue la ortodoxia durante décadas, pero hay muchas otras interpretaciones, cada una con sus propios defensores y sus propias implicaciones filosóficas. Déjame describir algunas de las más importantes. La interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, es quizás la más radical y la más conocida por el público general. Según esta interpretación, no hay colapso de la función de onda, nunca. La ecuación de Schrödinger es completa y se aplica universalmente. Entonces, ¿qué sucede cuando haces una medición? Según Everett, el universo se divide. Si mides el spin de un electrón que está en superposición de arriba y abajo, el universo se bifurca en dos ramas. En una rama, mediste arriba, en otra rama, mediste abajo. Ambas ramas son igualmente reales, ambas existen. Pero ya no pueden interactuar entre sí. Esto suena como ciencia ficción delirante, pero matemáticamente es completamente consistente. No requiere añadir ninguna regla especial para la medición. No hay colapso misterioso. Todo sigue las mismas ecuaciones. La aparente aleatoriedad de la mecánica cuántica surge porque tú, como observador, solo experimentas una rama. No sabes de antemano en qué rama terminarás. El precio de esta elegancia es ontológico. Estás postulando la existencia de un número inimaginablemente grande de universos paralelos, todos igualmente reales, todos existiendo en algún sentido. Cada medición cuántica que se ha hecho en la historia del universo ha creado más y más ramas. La vastedad de esta propuesta es difícil de concebir. La interpretación de onda piloto, también conocida como teoría de de Broglie-Bohm, toma un enfoque completamente diferente. Según esta interpretación, las partículas son partículas reales que tienen posiciones definidas en todo momento. No hay superposición de posiciones, no hay indeterminación. Las partículas son guiadas en su movimiento por una onda piloto, que es la función de onda de la mecánica cuántica. Esta interpretación restaura el determinismo que Einstein tanto valoraba. Si conoces la función de onda y las posiciones iniciales de todas las partículas, puedes predecir exactamente lo que sucederá. La aparente aleatoriedad de la mecánica cuántica surge porque no conocemos las posiciones iniciales exactas, pero existen. El precio de esta interpretación es la no localidad. La onda piloto conecta todas las partículas del universo instantáneamente. El movimiento de una partícula aquí puede depender de la posición de una partícula a millones de años luz de distancia. Esto no viola la relatividad de manera operacional, pero es conceptualmente incómodo para muchos físicos. Y quizás lo más significativo, la interpretación de onda piloto hace exactamente las mismas predicciones que la mecánica cuántica estándar. No hay experimento que pueda distinguir entre ellas. Esto plantea la pregunta, si dos teorías hacen las mismas predicciones, ¿hay alguna razón para preferir una sobre la otra? Hay otras interpretaciones, la interpretación de historias consistentes, que se enfoca en cómo asignar probabilidades a diferentes historias posibles del universo. El Q-bism, o bayesianismo cuántico, de esas que trata la función de onda como una representación de las creencias de un agente sobre los resultados de futuras mediciones, no como una descripción de la realidad objetiva. La interpretación relacional, que dice que los estados cuánticos son siempre relativos a algún observador, y no hay una realidad absoluta independiente del observador. Cada una de estas interpretaciones tiene sus virtudes y sus problemas. Ninguna es universalmente aceptada. Los físicos continúan debatiendo cuál es correcta, o si la pregunta misma tiene sentido. Algunos argumentan que las interpretaciones son puramente filosóficas, sin consecuencias experimentales, y que por lo tanto no son propiamente parte de la física. Otros argumentan que entender qué significa la mecánica cuántica es esencial para extenderla a nuevos dominios, como la gravedad cuántica. Lo que es notable es que, a pesar de más de 100 años de uso exitoso de la mecánica cuántica, a pesar de las tecnologías que ha habilitado, a pesar de la precisión incomparable de sus predicciones, todavía no sabemos qué nos está diciendo sobre la realidad. Esta es una situación extraordinaria en la historia de la ciencia, pero la mecánica cuántica no es solo filosofía abstracta. Está revolucionando la tecnología de maneras que transformarán nuestro mundo en las próximas décadas. La computación cuántica es quizás la aplicación más emocionante. Las computadoras clásicas almacenan información en bits, que pueden ser 0 o 1. Las computadoras cuánticas usan qubits,
que pueden estar en superposición de 0 y 1 simultáneamente. Esto permite que una computadora cuántica explore muchas posibilidades a la vez, de una manera que las computadoras clásicas no pueden igualar. Para ciertos tipos de problemas, la ventaja es astronómica. La factorización de números grandes, que es la base de gran parte de la criptografía moderna, es muy difícil para computadoras clásicas, pero relativamente fácil para computadoras cuánticas usando el algoritmo de Shor. Simular sistemas cuánticos como moléculas para el descubrimiento de fármacos es naturalmente eficiente en una computadora cuántica porque la computadora misma es cuántica. Grandes empresas como Google, IBM, Microsoft y muchas startups están compitiendo para construir computadoras cuánticas prácticas. Google afirmó haber logrado la supremacía cuántica, donde una computadora cuántica realiza una tarea que sería prácticamente imposible para una computadora clásica, aunque la afirmación fue disputada. Los avances continúan a un ritmo rápido. La criptografía cuántica ya está en uso comercial. Usando entrelazamiento y los principios de la mecánica cuántica, es posible crear sistemas de comunicación que son fundamentalmente seguros. Cualquier intento de interceptar la comunicación necesariamente la perturba de manera detectable. No hay forma de espiar sin ser descubierto. Esto no es seguridad basada en la dificultad de resolver problemas matemáticos, que podría ser superada por computadoras más potentes. Es seguridad basada en las leyes de la física. Los sensores cuánticos están alcanzando precisiones sin precedentes. Usando entrelazamiento y otros efectos cuánticos, los científicos están construyendo relojes más precisos, instrumentos para detectar campos magnéticos diminutos, migravímetros que pueden detectar masa subterránea para aplicaciones geológicas y arqueológicas. Estas tecnologías tendrán aplicaciones en medicina, navegación, exploración mineral y muchos otros campos, y hay descubrimientos fascinantes en biología cuántica. Los procesos de fotosíntesis que convierten la luz solar en energía química en las plantas parecen usar efectos cuánticos para lograr eficiencias notables. La navegación de las aves, que les permite encontrar su camino usando el campo magnético de la Tierra, puede depender de brújulas cuánticas en sus ojos. Las enzimas, que catalizan reacciones químicas en nuestros cuerpos, pueden usar efecto túnel cuántico para acelerar sus funciones. Estas observaciones sugieren que la vida misma podría ser fundamentalmente un fenómeno cuántico, SOSO, que la evolución ha aprendido a reaprovechar los efectos cuánticos para funciones biológicas. Si esto es cierto, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Y ahora llegamos a las preguntas más profundas, las que tocan la filosofía y quizás incluso la espiritualidad. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica sobre la conciencia? ¿Sobre la naturaleza de la realidad? ¿Sobre nuestro lugar en el universo? El papel del observador en la mecánica cuántica ha llevado a algunos a especular que la conciencia podría ser fundamental para la física. Si la observación colapsa la función de onda, y si la conciencia es lo que hace posible la observación, entonces quizás la conciencia es un ingrediente necesario de la realidad. Eugene Wigner, un físico ganador del Premio Nobel, llegó a sugerir que solo observadores conscientes podían causar el colapso. Esta idea ha sido popular en círculos de la nueva era y entre algunos entusiastas espirituales, pero la mayoría de los físicos son escépticos. La mecánica cuántica no dice que la conciencia sea necesaria para el colapso. Dice que la medición causa el colapso, y la medición puede ser realizada por dispositivos no conscientes perfectamente bien. Los detectores de partículas no necesitan estar conscientes para registrar resultados. Pero el misterio del colapso permanece. ¿Qué constituye exactamente una medición? ¿Por qué las cosas clásicas tienen estados definidos, mientras que las cosas cuánticas están en superposición? El pensador Roger Penrose ha especulado que la gravedad podría jugar un papel, que la curvatura del espacio-tiempo podría causar el colapso de la función de onda cuando las superposiciones se vuelven lo suficientemente grandes. Junto con el anestesiólogo Stuart Hameroff, ha propuesto que procesos cuánticos en estructuras llamadas microtúbulos dentro de las neuronas podrían ser la base de la conciencia. Esta teoría es controvertida y no ampliamente aceptada, pero ilustra cómo la mecánica cuántica continúa inspirando especulación sobre las preguntas más profundas. La idea de que podríamos vivir en una simulación ha ganado popularidad en los últimos años, y algunos han conectado esto con la mecánica cuántica, la discretización de la energía en cuantos, la naturaleza pixelada del espacio a la escala de Planck, el hecho de que la información parece ser fundamental en física cuántica.
Todo esto ha sido interpretado por algunos como evidencia de que el universo podría ser un programa corriendo en una computadora cósmica. Esta especulación es interesante pero probablemente irresoluble. Si vivimos en una simulación suficientemente buena, por definición no podríamos detectarlo, y la mecánica cuántica no requiere interpretación en estos términos. Pero es fascinante que la física más fundamental que conocemos tenga resonancias con ideas sobre información y computación. Mirando hacia el futuro, el mayor desafío de la física teórica es unificar la mecánica cuántica con la relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein. Ambas teorías son espectacularmente exitosas en sus respectivos dominios. La mecánica cuántica gobierna el mundo de lo muy pequeño. La relatividad general gobierna el mundo de lo muy grande y lo muy masivo. Pero cuando intentas aplicar ambas teorías al mismo problema, cuando intentas describir la gravedad cuánticamente, obtienes infinitos y absurdos. Las teorías son matemáticamente incompatibles. Debe haber una teoría más profunda, una teoría de la gravedad cuántica, que las unifique. La teoría de cuerdas es el candidato más conocido. Propone que las partículas fundamentales no son puntos sino diminutas cuerdas vibrantes, y que las diferentes vibraciones de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas. La teoría de cuerdas naturalmente incluye la gravedad y tiene propiedades matemáticas hermosas, pero también requiere dimensiones extra del espacio y hace predicciones que son muy difíciles o imposibles de verificar con la tecnología actual. La gravedad cuántica de lazos es otro enfoque, que trata de cuantizar el espacio y el tiempo directamente. Sugiere que el espacio no es continuo, sino que está hecho de pequeños cuantos de geometría, entrelazados de maneras complejas. Esta teoría hace algunas predicciones sobre la radiación de fondo cósmico que podrían ser verificables. Hay muchos otros enfoques: la geometría no conmutativa, los conjuntos causales, la gravedad entrópica. Ninguno ha logrado aún una victoria decisiva. El problema de la gravedad cuántica permanece abierto, uno de los mayores desafíos en la física. Y más allá de la gravedad cuántica, permanecen preguntas fundamentales. ¿Por qué la mecánica cuántica tiene la estructura matemática que tiene? ¿Podría ser diferente? ¿Hay principios más profundos que la explican? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Qué nos dice realmente sobre la realidad? Estas preguntas pueden parecer abstractas, pero tienen la capacidad de transformar completamente nuestra visión del mundo. Cada vez que los físicos han encontrado respuestas a preguntas fundamentales, las consecuencias han sido revolucionarias. La mecánica de Newton permitió la revolución industrial. El electromagnetismo de Maxwell nos dio la radio, la televisión, las comunicaciones modernas. La relatividad de Einstein nos dio la energía nuclear y el GPS. La mecánica cuántica nos dio los transistores y los láseres y las computadoras. ¿Qué nos dará la próxima revolución fundamental? No podemos saberlo, pero podemos estar seguros de que será asombroso. Hemos viajado desde los últimos años del siglo XIX, cuando los físicos pensaban que lo habían descubierto todo, y hasta las fronteras de la física del siglo XXI, donde las preguntas más profundas permanecen abiertas. Hemos visto cómo pequeños problemas se convirtieron en revoluciones, cómo intuiciones se transformaron en teorías, cómo experimentos destrozaron certezas. La historia de la mecánica cuántica es una historia de humildad forzada. Los genios más grandes de la física fueron obligados a aceptar ideas que encontraban repugnantes. Einstein pasó sus últimos años luchando contra una teoría que él mismo había ayudado a crear. Schrödinger diseñó un experimento mental para mostrar lo absurda que era la teoría, y ese experimento se convirtió en su legado más famoso. La naturaleza no se conformó a nuestras expectativas, no respetó nuestras intuiciones, simplemente fue como fue. Y lo más notable es que, después de todo lo que hemos aprendido, el misterio permanece. Podemos calcular con precisión asombrosa. Podemos construir tecnologías que habrían parecido magia a generaciones anteriores. Pero no entendemos. No sabemos qué está realmente sucediendo. No sabemos por qué el universo tiene esta extraña estructura cuántica. Quizás nunca lo sabremos. Quizás hay límites fundamentales a lo que las mentes humanas pueden comprender. O quizás la próxima generación de físicos, armados con computadoras cuánticas y nuevos experimentos, finalmente descubrirá las respuestas que han eludido a los gigantes del pasado. Lo que sí sabemos es esto: la realidad es infinitamente más extraña de lo que jamás imaginamos. Las cosas pueden estar en dos lugares a la vez. Los gatos pueden estar vivos y muertos simultáneamente, al menos en principio. Las partículas pueden comunicarse instantáneamente a través del universo.
El acto de observar cambia lo que observamos. La información parece ser fundamental para la física. El universo no es una máquina determinista, como Newton pensaba. No es un reloj cuyo futuro está fijado por sus condiciones iniciales. Es algo mucho más extraño, mucho más sutil, mucho más maravilloso. Es un tejido de probabilidades y potencialidades, constantemente colapsando en realidades, constantemente ramificándose en posibilidades. Y nosotros, de alguna manera, somos parte de este proceso. Nuestras observaciones importan. Nuestra conciencia, cualquiera que sea su naturaleza, está entrelazada con el tejido de la realidad. No somos espectadores pasivos de un universo mecánico. Somos participantes activos en un drama cósmico, cuyo guión aún se está escribiendo. J. B. S. Haldane, el biólogo británico, dijo una vez: el universo no solo es más extraño de lo que suponemos, sino más extraño de lo que podemos suponer. La mecánica cuántica es la prueba más profunda de esta verdad. Nos muestra que nuestras intuiciones, forjadas en el mundo de tamaño mediano donde evolucionamos, son guías poco confiables para las profundidades de la realidad. Pero también nos muestra algo esperanzador, que el universo es comprensible, aunque extraño, que podemos capturar su comportamiento en matemáticas, aunque no podamos visualizarlo, que podemos usar nuestro entendimiento, por incompleto que sea, para construir tecnologías extraordinarias y explorar territorios desconocidos. El misterio cuántico no es un fracaso de la ciencia, es un logro de la ciencia. Es la ciencia empujando más allá de las fronteras de lo familiar, hacia territorios donde nuestras palabras e imágenes fallan, pero nuestras matemáticas y experimentos continúan guiándonos. Y el viaje continúa. Cada día, en laboratorios de todo el mundo, físicos están haciendo experimentos que prueban los límites de nuestro entendimiento. Cada día, teóricos están proponiendo nuevas ideas que podrían revolucionar nuestra visión del cosmos. Cada día, nos acercamos un poco más a respuestas que han eludido a la humanidad durante milenios. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Estas son preguntas que los seres humanos se han hecho desde que miraron por primera vez a las estrellas. Y ahora, gracias a la mecánica cuántica, tenemos herramientas para explorar estas preguntas con una profundidad y precisión que nuestros antepasados nunca imaginaron. El descubrimiento cuántico que hizo que los científicos cuestionaran todo no fue un solo descubrimiento. Fue un siglo de descubrimientos, cada uno más extraño que el anterior, cada uno obligándonos a revisar nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad. Y ese proceso no ha terminado. Estamos en medio de él, viviendo en una era donde los misterios más profundos del universo están siendo activamente investigados. Eso es extraordinario. Eso es un privilegio. Estamos aquí, en este momento de la historia, testigos de una de las grandes aventuras intelectuales de la humanidad. Podemos no entender completamente a dónde nos lleva, pero podemos apreciar el viaje. Y quizás eso es lo más importante que la mecánica cuántica nos enseña. No es una lección sobre partículas o ondas o superposiciones. Es una lección sobre humildad y asombro. Sobre la importancia de cuestionar nuestras suposiciones. Sobre la belleza de lo desconocido, sobre la maravilla de un universo que siempre tiene más sorpresas guardadas para nosotros. Así que la próxima vez que mires la luna, piensa en Einstein y Bohr, debatiendo si existe cuando nadie la mira. La próxima vez que enciendas la luz, piensa en los fotones, esas extrañas criaturas que son ondas y partículas simultáneamente. La próxima vez que uses tu teléfono, piensa en los transistores cuánticos que hacen posible esa tecnología. La mecánica cuántica no es solo física abstracta, es el tejido de tu vida cotidiana, y es, simultáneamente, el misterio más profundo que la humanidad ha encontrado. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero en realidad es solo el comienzo. Las preguntas que hemos explorado hoy seguirán siendo investigadas durante décadas, quizás siglos, por venir. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento abre nuevos misterios. Y eso es lo hermoso de la ciencia. Eso es lo que la hace una aventura infinita. No importa cuánto aprendamos, siempre hay más por descubrir. No importa cuánto entendamos, el universo siempre tiene más secretos guardados. La mecánica cuántica nos mostró que la realidad es más extraña de lo que podíamos imaginar. ¿Qué descubrimiento vendrá después? ¿Qué nueva revolución está esperando en las sombras, lista para transformar completamente nuestra comprensión del cosmos? No lo sé. Nadie lo sabe, pero sé que será asombroso.
Porque el universo, como hemos aprendido, nunca deja de sorprendernos. Ni si este viaje a través de la mecánica cuántica ha cambiado cómo ves la realidad, si ha expandido tu mente y despertado tu curiosidad, entonces ha cumplido su propósito. No te pido que entiendas completamente la mecánica cuántica. Como dijo Feynman, nadie la entiende completamente. Pero espero que ahora aprecies su misterio, su belleza, su profundidad. Dale like a este video si te ha hecho pensar. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando los misterios del universo. Comparte este video con alguien cuya mente merezca ser expandida. Y déjame un comentario contándome, ¿qué parte de la mecánica cuántica te parece más fascinante? ¿Qué pregunta te gustaría explorar más profundamente? El universo cuántico te espera. Y es más extraño, más maravilloso, más asombroso de lo que jamás imaginaste. Esto ha sido una exploración del descubrimiento cuántico que hizo que los científicos cuestionaran todo. Desde Planck hasta Einstein, desde Bohr hasta Heisenberg, desde Schrödinger hasta Bell, hemos seguido el rastro de los gigantes que construyeron la física más exitosa y más misteriosa de la historia humana. Y el misterio continúa. La realidad cuántica no es solo un tema de estudio académico. Es la naturaleza fundamental de todo lo que existe, incluyéndote a ti. Cada átomo en tu cuerpo obedece las leyes de la mecánica cuántica. Cada pensamiento que tienes es, en última instancia, un proceso cuántico en tu cerebro. Eres un ser cuántico, viviendo en un universo cuántico, buscando entender las extrañas leyes que gobiernan tu propia existencia. Eso es lo que hace que esta búsqueda sea tan profunda. No estamos estudiando algo ajeno a nosotros. Estamos estudiándonos a nosotros mismos. Estamos preguntando qué somos, qué es la realidad, qué significa existir. Y las respuestas que hemos encontrado son alucinantes. Somos superposiciones colapsando constantemente en realidades. Somos ondas de probabilidad que se vuelven partículas cuando interactuamos. Somos parte de un tejido cósmico de entrelazamiento que conecta cada rincón del universo. No somos observadores separados del cosmos. Somos el cosmos observándose a sí mismo. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Y ese es quizás el misterio más profundo de todos. No solo que el universo exista, sino que pueda preguntarse sobre su propia existencia. No solo que la mecánica cuántica sea extraña, sino que haya mentes capaces de asombrarse ante esa extrañeza. Y cuando miramos hacia las profundidades cuánticas de la realidad nos devuelve la mirada. Y en ese momento de conexión, de entendimiento parcial mezclado con misterio infinito, encontramos algo precioso, el asombro. El asombro es el comienzo de la sabiduría, dijo Sócrates, y la mecánica cuántica es una fuente inagotable de asombro. Nunca deja de sorprendernos, nunca deja de desafiarnos, nunca deja de recordarnos que, por mucho que hayamos aprendido, el universo siempre tiene más secretos. Así que abraza el misterio, celebra la incertidumbre, maravíllate ante la extrañeza. Porque ese asombro, esa sensación de estar ante algo más grande que nosotros, es lo que nos impulsa hacia adelante, hacia nuevos descubrimientos, hacia nuevas comprensiones, hacia las estrellas. El viaje cuántico de la humanidad apenas comienza. Y tú eres parte de él. Gracias por acompañarme en esta exploración. El universo cuántico te espera. Ve y asómbrate. End.